Ok, jóvenes, pues muy buenas tardes. Esta clase es también que había yo creo con ustedes que le vamos a grabar para recuperar la última clase pasada, ya que ahí repetimos la primera. Esta es la que debió ser la segunda clase, ¿sí? Ya para retomar este viernes la última para darle paso al examen. Bueno, en esta clase, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Y voy a tratar de ir un poquito lo más lento lo ideal es que hubiera sido en vivo para que ustedes vayan trabajando sobre la marcha. Entonces sí les voy a pedir, por favor, que al ver el video tengan ustedes a la mano sus hojas, sus electros que les tengo dado para que ustedes puedan ir trabajando sobre la marcha. O pues también pueden ir trabajando ustedes con los mismos electros, con otros electros y para que les vaya sirviendo de práctica estos para las cuestiones del examen. ¿Qué vamos a ver en esta clase el día de hoy? Vamos a ver ritmos, frecuencias, eje eléctrico, técnicas para calcular la frecuencia cardíaca, técnicas para estimación y cálculo del eje eléctrico. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Pues bueno, ya vimos la onda P, la vamos a nomás a retomar como tal, ¿sí? A ver los complejos, las progresiones del QRS, ¿sí? Ya vimos lo que es la despolarización, polarización, vamos a ver algunas cuestiones de la ST y la onda T, ¿sí? Entonces, vamos a ir sobre la marcha con esto, con esta clase el día de hoy. Entonces, cuando hablamos del eje eléctrico, ya habíamos hablado de este anteriormente en las clases pasadas, pues hablamos de 12 derivaciones, ¿sí? Hablamos de derivaciones unipolares, hablamos de derivaciones bipolares, ¿sí? Recuerden que las derivaciones unipolares, como su nombre lo dice, lo único que van a hacer estas derivaciones, ¿sí? Es debido a que la corriente o la potencia eléctrica que está trabajando en el corazón, ¿sí? Estos fluyen desde lo que es el centro del corazón hacia el electrodo. Sí, en este caso, como lo vemos en esta figura, este triángulo, conocido como el triángulo de Beethoven, que ya lo mencionamos, estas son derivaciones, ¿sí? Unipolares, ¿sí? Y se llaman derivaciones bipolares a las derivaciones que miden el potenciación entre un electrodo positivo y un electrodo negativo. ¿Sí? En este caso, las bipolares estaríamos hablando, ¿sí? Entre un de 1, de 2 y de 3 son bipolares, ¿sí? ABR, ABL, ABF son bipolares. Vamos a ver cómo estas, para trabajar con eje eléctrico, ¿sí? Cómo las unimos en un solo diagrama, en un solo flujo, ¿sí? Que se llama un diagrama hexaxial, ¿sí? Este triángulo de Beethoven lo vamos a ir convirtiendo en este diagrama hexaxial para que nosotros podamos trabajar sobre lo que es nuestro eje eléctrico. Entonces, sobre ello vamos a ir trabajando el día de hoy. Esto que vemos acá en esta imagen, ¿sí? Ese triángulo que vemos allá es lo que representa el triángulo de Beethoven, que es lo que vemos en este, ¿sí? Es lo que representa el triángulo de Beethoven. Aquí tenemos primero la derivación 1, ¿sí? Vamos a ir formando poco a poco esta estructura de hexaxial, ¿sí? Entonces la vamos a formar y vamos a ver hacia dónde y cómo la morfología, nosotros vamos a ir viendo por qué se representan positivos y por qué se representan negativos. ¿Ok? Entonces, en este triángulo de Beethoven, vemos que D1, que es esta línea que la estamos representando con esta línea amarilla, representando que la conducción eléctrica sale del punto central del corazón hacia afuera, ¿sí? Hay una diferencia de potencial entre ambos brazos, ¿sí? D1 representa una diferencia de potencial entre ambos brazos, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Una diferencia de potencial entre ambos brazos.
D1, pues es una, perdón, yo les había dicho que era una confusión es una bipolar, ¿sí? D1 es una derivación bipolar, porque recordemos que un vector, ¿sí? Va de un electrodo negativo a uno positivo, ¿sí? Por eso se llama, ¿sí? Bipolar. Vale, entonces las derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, que ya lo vamos a ir viendo en este diagrama. Pues aquí tenemos D1 representado de esta forma, ¿sí? Con unos ángulos que ya nos dan estandarizados, que es esta D1 positivo a 0 grados. Positivo, ¿por qué? Porque va de la conducción eléctrica central hacia el electrodo. Recuerden, cuando va hacia el electrodo, ¿sí? La deflexión es positiva. Cuando hablamos, recuerden, cuando hablamos de deflexión positiva y negativa, decíamos que cuando la conducción eléctrica va hacia el electrodo, es positivo. Y cuando va alejándose del electrodo, es negativa, como lo vemos aquí. La conducción eléctrica se va alejando del electrodo, en este caso, entonces es negativa y se va acercando hacia el otro y es positivo. Entonces esto se considera una derivación bipolar. De ahí tenemos la segunda derivación representada, que es la de 2. Aquí lo vemos de esta forma, ¿sí? En este color azul. Y el D2 es una diferencia de potencial entre el brazo derecho y pierna derecha, ¿sí? Entonces, la conducción eléctrica, ¿hacia dónde va? Hacia este lado derecho, ¿sí? Entonces, la deflexión, como la conducción va hacia el electrodo, es positiva, ¿sí? Como lo vemos aquí, a más de 60 grados, a 60 grados positivo, ¿sí? Como se aleja del electrodo, ¿sí? La deflexión, ¿sí? En D2 del otro lado es negativa, está a menos 120 grados, ¿ok? Pues aquí ya tenemos D1 y D2. De ahí tenemos D3. El D3 es la diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda, ¿sí? Pues si se fijan, vamos sobre lo mismo. Sí, la conducción eléctrica se dirige hacia acá, hacia abajo, entonces es positivo. Se dirige hacia el electrodo que está hacia abajo y es positivo y se aleja del electrodo. Entonces en D3 es negativo, en la parte contraria está a menos 60 grados. ¿Sí? No menos 60 grados, a 60 grados negativo. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos situadas las tres derivaciones bipolares, ¿sí? En la morfología exaxial. Una vez que tenemos las tres derivaciones bipolares, pasamos a las derivaciones unipolares, ¿sí? La ABF, como lo vemos aquí tenemos representada la ABF con un color verde, lo tenemos representado, es una derivación unipolar, ¿sí? O también conocida, como ya lo veíamos, de los miembros, ¿sí? La ABF, sí, va a ir el electrodo va conectado a la pierna derecha, ¿sí? ¿Ok? Va conectado, perdón, a la pierna izquierda, ¿sí? El electrodo va conectado. Bueno, la idea es que el electrodo está conectado en la parte inferior, ¿sí? Estas flechas blancas representan lo que es el potencial, ¿sí? El potencial o la fuerza con la que va conducida la conducción eléctrica. Entonces va de negativo a positivo. ¿Qué quiere decir esto? El electrodo, ¿dónde va a estar conectado? Va a estar conectado en la pierna izquierda, o sea, en la parte inferior. Quiere decir que la conducción se va a hacer hacia la parte inferior, ¿sí? Entonces, como la conducción está yendo hacia el electrodo, quiere decir que la deflexión va a ser positiva. Entonces, aquí tenemos ABF que tiene un ángulo de 90 grados positivo. De su lado contrario, como la conducción está se está alejando del electrodo, pues la deflexión es negativa.
y va a ser a 90 grados negativo, ¿vale? Entonces, estas derivaciones a comparación con D1, D2 y D3 no tienen polos, así no hay de polo negativo a polo positivo. Aquí la idea es dónde está conectado el electrodo. El electrodo en este caso está conectado en la pierna izquierda, entonces la conducción va a ir hacia el electrodo, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que la acción va a ser de acuerdo si se aleja o se acerca de la conducción eléctrica o se acerca o se aleja del electrodo. ¿Ok? Entonces aquí se acerca el electrodo y es positivo. Ahorita lo vamos a ver con la siguiente derivación. ¿Sí? ABR se conecta en ¿dónde? En el brazo derecho, como lo vemos aquí. Entonces, el electrodo de ABR va a ir conectado a este brazo derecho, que quiere decir que la conducción eléctrica va a ir hacia el brazo derecho. Y esto lo va a hacer positivo. Lo va a hacer una deflexión positiva, más el ángulo va a ser negativo, ¿sí? El ángulo, que es otra cosa totalmente diferente, va a ser negativo. Se va a encontrar a 150 grados negativo, pero su deflexión es positiva porque la conducción está yendo hacia el electrodo. Y como esta conducción se está alejando del electrodo, ¿sí? Como se está alejando del electrodo, entonces la deflexión de este lado va a ser negativa. Y va a ser, ¿sí? A ABR, ¿sí? A 30 grados positivo. Y aquí es como se presenta todo. Aquí lo vemos, en este caso, este flujo, como lo vemos en D1, D2, D3, ¿sí? ABR, ABL y ABF, ¿sí? ¿Vale? Y ese es como vamos a ver, ¿sí? Este sistema exaxial. Aquí es como lo vemos representado. Es como lo vemos representado ya cuando lo vamos a tener en un electrocardiograma. ¿Sí? Cuando lo vamos a tener en un electrocardiograma es la forma en cómo lo vamos a visualizar. Entonces aquí vemos todo ¿cómo se llama? El diagrama exaxial, como lo vemos representado en esta parte. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que le digo, aquí pueden ustedes utilizar vamos a utilizar esto, o podemos utilizar los electrodos que ustedes tienen a la mano y pueden trabajar con ellos para que les sirva de práctica, ¿no? En este caso, vamos a buscar para calcular el eje eléctrico. Ya tenemos todo el concepto del diagrama exaxial. Pues aquí, ¿qué vamos a buscar? ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es esto, las perpendiculares. ¿Qué son las perpendiculares de las derivaciones? Las perpendiculares de las derivaciones quiere decir, si lo ven acá, es que derivación 1 es perpendicular a BF, que esto nos los da este diagrama. Derivación 1, esta es la derivación 1, es perpendicular, que quiere decir el que le cruza al centro es ABF. Y así nos vamos con las demás derivaciones, que D2 es perpendicular a ABL. D2, buscamos D2, ¿sí? D2, que es en el azul, es perpendicular a ABL, que es acá el azul marino, ¿sí? Es como si fuera una cruz. Perpendicular quiere decir que es en cruz, el que se le cruza en cruz, y D3 es perpendicular a ABR, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya conozcamos cuál es la perpendicular de cada uno, lo que vamos a buscar como ejercicio para calcular el eje eléctrico es buscar el complejo con valor positivo o negativo más parecido. O sea, un complejo, ¿sí? Eh, isodifásico, ¿sí? O isoeléctrico, conocido de esta forma. Entonces, en este, si se fijan,
en estas derivaciones, ¿sí? Bipolares, 1, 2, 3, ¿sí? Y unipolares ABR, ABL, ABF. El isodifásico o el isoeléctrico, si buscamos el más parecido, es en ABF, donde encontramos que no hay mucha diferencia, ¿sí? Si ven, es acá, si vemos en D1, vamos a ir valorando, vemos que el complejo QRS es bastante diferencia a la parte negativa abajo. Aquí en D2 también bastante diferencia a la parte negativa de abajo. Aquí es más negativo que positivo, mucho más, son como 4 o 5 cuadritos. Lo mismo en ABR, son como 10 cuadritos a 1. Aquí es como 8 cuadritos a 1. Y aquí sí tenemos como 2 cuadritos a 1, ¿no? Entonces, isodifásicamente, isoeléctricamente, pues este es lo más parecido, lo más corto que hay, ¿sí? Y entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Que ABF, así como lo vemos aquí, ¿sí? Ay, ABF es perpendicular ¿a qué? A D1, ¿sí? ABF es perpendicular a D1. ¿Qué quiere decir esto? Que ABF es perpendicular a la derivación 1. Entonces, la derivación 1 puede ser, ¿sí? Va de positivo a negativo. ¿Y qué nos va a decir o cuál va a ser el cálculo eléctrico en este caso? Recuerden, el cálculo eléctrico está en este caso con esta fórmula que nos dice vamos a buscar la primera isoeléctrica, que es la isoeléctrica, que es la que coincida más con la QRS hacia arriba, con una Q hacia abajo, ¿sí? En este caso, le digo, esta está más larga, esta es la más cortita. Si la vemos de esta forma, esta es una isoeléctrica. ¿Qué quiere decir? Entonces, la isoeléctrica está en ABF, ¿sí? En ABF. La perpendicular a ABF, ¿cuál va a ser? D1, ¿sí? Entonces, al ser la perpendicular en D1, nos vamos de ABF a D1. Y en D1, ¿qué vamos a ver? Que la deflexión mayor es hacia arriba, o sea, es positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el eje eléctrico va a ser, en este caso, hacia el lado positivo, y el eje eléctrico va a ser 0 grados positivo. Entonces, a eso se le llama cálculo del eje eléctrico, ¿sí? Esta es una forma de trabajar este cálculo. Entonces, ahí ustedes pueden tener esta fórmula con una isoeléctrica, o podemos trabajar con esta otra fórmula, ¿sí? Que es cuando tenemos, en este caso, cuando no tenemos una isoeléctrica, realmente no tenemos una isoeléctrica, y podemos utilizar cualquiera de las derivaciones, ¿sí? Con su perpendicular. En este caso, como ejemplo, vamos a sacar el eje eléctrico. Lo ideal, lo que nos recomienda la mayoría de las bibliografías, es que lo hagamos con derivación 1 o ABF, ¿sí? O buscamos que las derivaciones sean lo más parecidas en este caso, ¿no? Aquí pues vamos a utilizar D1 y ABF, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En D1, si ustedes se fijan en este cuadro, tenemos, esta es la línea isoeléctrica, recuerden que siempre esta puede ser una línea isoeléctrica. A partir de la línea isoeléctrica que tenemos acá, tenemos un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, ¿sí? Entonces tenemos en D1 3 cuadros, como lo ponen acá. 1, 2, 3 cuadros. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos 1. Acá contamos 1, 2, 3 y aquí tenemos un cuadro. ¿Qué quiere decir? 3 menos 1, 2. Entonces acá lo tenemos. 2 cuadritos. ¿Lo vieron? Volvemos a repetir. Vamos a la derivación 1 y nos dice, tenemos un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos un cuadro. Entonces, 3 menos 1, 2
Entonces, aquí ya tenemos 1, 2 hacia la derivación 1. Entonces, acá, sí, marcamos en esta primera línea. Pues nos vamos a ABF. En ABF nos dice que tenemos 1, 2, 3, 4. Y vemos la deflexión negativa y tenemos 1. 4 menos 1, 3. Entonces contamos hacia ABF, tenemos 1, 2, 3. Entonces, entrelazamos esas líneas, ¿sí? Entrelazamos estas líneas y vemos que la derivación va en sentido hacia 60 grados positivo. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en esta exaxial, ¿sí? Esta es la, y vemos que la derivación va en D2, ¿sí? Hacia 60 grados positivo. Esta es otra forma de sacar, ¿sí? El cálculo o eje eléctrico. Este que tenemos acá es otro ejercicio similar, buscando en ADF, si se fijan, aquí lo tenemos. Otro ejercicio que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hacia la deflexión positiva y hacia la deflexión negativa tenemos 1, 5 menos 1, 4. 4 en D1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y aquí marcamos, ¿ok? En ABF, ¿sí? Lo tenemos negativo, que quiere decir que hacia arriba va a ir esta perpendicular. Entonces, ¿cómo vamos a marcar esta perpendicular que nos da en mayoría negativo? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 menos 1, 4. Entonces, como la deflexión es negativa, entonces vamos a marcar hacia la parte de arriba. 1, 2, 3, 4. Y cruzamos las dos deflexiones o las dos líneas y nos va a dar un ángulo de 45 grados negativo. Y ese va a ser nuestro cálculo de eje eléctrico. ¿Ok? Hasta ahorita, esto es lo que quiero que vayan a ir practicando, ¿sí? Con sus electros que ya tienen a la mano, ¿sí? Y de todos modos les voy a mandar unos electros en el transcurso del día de hoy o mañana para que vayan resolviendo con estos cálculos. Aquí tenemos, ahora cuando escuchamos los términos, ¿sí? ¿Hacia dónde está dirigido ese eje eléctrico? Cuando tenemos ese eje eléctrico normal, lo vamos a tener entre 0 grados a 90 grados positivo, o sea, entre D1 y ABF va a ser un eje eléctrico normal. Un eje eléctrico dirigido a la izquierda, ¿sí? Va a ser un eje eléctrico, ¿sí? De 0 grados a 90 grados negativo, ¿sí? Este quiere decir que va a ser eje dirigido a la izquierda. Y un eje dirigido a la derecha va a ser de 90 grados positivo a 180 grados positivo. Y esto va a ser un eje dirigido hacia la derecha. Y un eje extranormal o indeterminado, ¿sí? Va a ser de 90 grados negativo a 180 grados negativo. Y así es como estos son los ejes hacia dónde se van a dirigir. Entonces, cuando esto lo vamos a trabajar cuando veamos crecimientos auriculares, crecimientos ventriculares, ¿sí? Vamos a ver que dentro de las características es si va dirigido a la izquierda o va dirigido hacia la derecha o está extranormal, ¿vale? Entonces, ahí se copian este flujo, ahí le toman una fotito, ahí lo buscan, ¿sí? Ahí está, lo pueden buscar en internet, ¿sí? En el Google académico, ahí pueden bajar imágenes sobre hacia dónde están dirigidos los ejes derecha o izquierda. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? De los ejes, hacia dónde van dirigidos los ejes cardíacos. En este caso, nos da también el trabajo a través de una D1, que es perpendicular a una BF. Aquí lo que nos dice que D1, ¿sí? Si se fijan, es negativo, ¿sí? D1 es negativo, ABF es positivo.
¿Ya lo vieron? D1 en este electrocardiograma que nos pone aquí de ejemplo, nos dice que D1 es negativo. Pues aquí tenemos el centro. Aquí tenemos todo lo que es D1. Hacia este lado es positivo y hacia este lado es negativo. Entonces tenemos D1 negativo y tenemos ABF positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el eje está dirigido hacia la derecha. Aquí nos pone otro ejemplo en este electrocardiograma cuando nos dice que D1 es positivo, ¿sí? Y ABF, ¿sí? Es negativo. Entonces nos dice que es un cálculo de eje eléctrico dirigido hacia la izquierda, ¿sí? Ok, son ejemplos que nos da de esta forma como lo vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de saber que va hacia la derecha o hacia la izquierda a través de estos ejes, ¿sí? Como lo vamos sacando. Aquí pues nos habla de dónde está afectado anatómicamente de acuerdo a las derivaciones, dónde están los ejes, ¿sí? Nos habla de 2, D3 y ABF, B1, B2, B3 y perdón, D2, D3 y ABF nos habla de una lesión en pared inferior, y en B1, B2 de una pared septal, B3, B4, una pared anterior, D1 y ABL pared lateral. Este es el trabajo que les pedí, la infografía que les pedí de inicio, y que lo que ustedes realizaron, de acuerdo a las derivaciones, que es lo que iban a estudiar cada una de ellas, pues a través de los pedí en la infografía para que sea a través de dibujos o esquemas. Esta es otra forma, de cómo, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá, esta es una fórmula universal del cálculo de eje eléctrico, donde nos dice que si los complejos, si QRS de derivaciones, si D1 y ABF son positivas, así como lo vemos acá, si D1 y ABF son positivas, ¿sí? Esta es como una mnemotecnia universal, así que si cumple con estas características, nos va a dar el resultado que nos dice. Entonces nos dice esta mnemotecnia que si D1 y ABF, si son positivas, va a ser un eje eléctrico normal. De ahí también nos dice que si los complejos QRS y derivaciones 1, ¿sí? Derivaciones 1, como lo vemos acá, es negativo, y ABF es negativo, nos va a dar, ¿sí? Una forma extrema o extranormal, como lo vemos, extra anormal o extrema, como tal, el eje eléctrico, ¿no? Parte de esta mnemotecnia, lo mismo nos dice que la derivación 1, si esta es negativa y ABF es positiva, nos va a dar una desviación desviada hacia la derecha. Y nos habla de que si tiene una D1 positiva más una ABF negativa, ¿sí? Esta nos pide, cuando tenemos esta, que es la D1 positiva y la ABF negativa, nos pide que observemos la derivación 2. Si la derivación 2 es positiva, nos dice que tenemos una desviada a la izquierda. Y lo mismo de esta forma, ¿sí? Y así lo vemos como esta es una mnemotecnia universal. Sí, esta es una mnemotecnia que donde no hay que sacar, es solo con observar el electro. Sí, hasta esta, si la tenemos nosotros dentro de una tarjetita, pues es mucho más fácil valorar hacia dónde está dirigido cálculo, o es llevado el cálculo del eje eléctrico. Sí, es otra forma de ver, ¿no? Pues sí, les voy a pedir que, pues, que trabajen en base a ello, ¿sí? En base a estos cálculos que fuimos viendo, vayan trabajando con sus electros. Digo, esto es mucha práctica, la lectura de los electros es práctica, tenemos que trabajar. Es válido, pues, que ustedes vayan revisando, vayan viendo cómo se van tomando esos cálculos de eje eléctrico. Y más adelante, cuando veamos otras arritmias, vamos a ver en dónde nos sirven, ¿sí?
este cálculo de los ejes eléctricos. ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su función? Pues ahorita la idea es que ustedes, ¿sí?, saquen ese cálculo del eje eléctrico. ¿Ok? Pues esperemos que no vaya a haber alguna duda con ello, ¿sí? Es trabajar en base a esto, ¿sí? Y vamos a pasar a lo que es la verificación de ritmos. En la verificación de ritmos, bueno, tenemos que verificar si el ritmo es sinusal. ¿Cuándo vamos a verificar que el ritmo es sinusal? ¿Sí? Cuando el ritmo tiene una onda P. Cada vez que el ritmo tiene una onda P, estamos hablando que tenemos una onda sinusal. Entonces tenemos que verificar si es una onda, perdón, un ritmo sinusal, ¿sí? O no sinusal. Y tenemos que verificar si este ritmo es regular o irregular. ¿Cuándo vamos a hablar de un ritmo regular? ¿Cuáles son las características, ¿sí?, de un ritmo regular? ¿Sí? Las características de un ritmo regular es cuando los complejos QRS los vemos todos iguales. Bueno, pero esto también se puede prestar a confusión. A veces podemos decir que el complejo QRS, sí, o los complejos QRS todos son iguales y realmente no son iguales, ¿no? Entonces, aquí si ustedes se fijan en esta figura, tenemos un ritmo, ¿cómo le podemos llamar a este ritmo? Un ritmo regular. Pudiera ser un ritmo regular, ¿sí? Porque los complejos QRS miden los mismos. Si ahorita los sacamos de acuerdo a los cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O lo podemos valorar lo mejor para verificar si es un ritmo. Por eso yo les decía siempre que siempre imprimamos los estudios de 12 derivaciones, ¿sí?, con tira de ritmo. La tira de ritmo es la que tenemos en esta parte inferior, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Contamos igual, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Hay un cálculo, ahorita no tengo a la mano, pero vamos a suponer, ¿sí?, que tenemos aquí, como lo vemos allá en la figura, vamos a suponer esto. Esto es una P. ¿Y a qué voy con esto? Cuando hablamos de regular, hay una técnica por ahí que se llama técnica de compás. Ahorita no tengo a la mano un compás, pero también lo pueden hacer como una técnica de regla. ¿Qué quiere decir? La técnica de compás, de regla, lo que ustedes tengan a la mano. Quiere decir que el complejo, digo, acá lo voy a tomar más de ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de regular, quiere decir, así lo voy a poner más de ejemplo para ir viendo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un compás a la mano, pues en el compás a la mano lo que vamos haciendo es ir girando el compás, ¿no? Y que el compás tenga la misma medida, ¿sí?, de R a R. Y eso nos habla de un complejo regular. ¿A qué voy con esto? Muchas veces confundimos, ¿sí? Vamos a suponer aquí como ejemplo. Si nosotros vemos esta imagen a simple vista, probablemente vamos a decir que es un regular, pero si yo tomo la medida aquí, ya está exacto, y aquí ya no está exacto. Si se fijan aquí la línea, le faltó para llegar. Entonces, el hecho que ya no esté exacto, ya no habla que sea un ritmo regular. Ya nos habla que sea un ritmo irregular, ¿sí? Entonces, tienen que estar exactos los tiempos o las distancias de R a R para hablar de un ritmo regular. En este caso estamos hablando que este es un ritmo sinusal, ¿sí?, normal, ¿sí? Si lo medimos con compás o lo medimos con regla, ¿sí?,
pudiera ser un ritmo regular. ¿Cuándo hablamos de un ritmo irregular? Cuando, ¿sí? De R a R, de intervalo de complejo R a R, no hay la misma distancia. Pues acá nos fijamos realmente, hablamos de un ritmo sinusal, ¿sí? Irregular. Entonces, estos son los ritmos, ¿sí? Regular e irregular. Entonces, la forma de definir cuándo es regular es cuando los complejos o los intervalos RR son exactos, ¿sí? Miden la misma distancia, miden los mismos números de cuadros de uno a otro, y eso nos habla de un ritmo regular, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a eso se refiere a la cuestión de ritmos. Aquí tenemos las frecuencias. Las frecuencias hay de dos tipos, ¿sí? Las frecuencias que podemos utilizar con los ritmos regulares y con los ritmos irregulares. En este ritmo irregular, ahí como lo ven ustedes, podemos trabajar el método QR en 30 cuadros por 10 o el método simple. El método simple, ¿cuál es? Así como lo vemos aquí, ¿sí? El método simple le vamos a poner aquí 300, 150, 100, 75 por cada cuadro. Sí, aquí vamos a ver 300, 150, 100. Bueno, se los voy dibujando para que sea más fácil, más entendible. ¿Okay? Estos son los cuadros grandes. ¿Ok? Cuadros grandes. En este cuadro grande, ¿sí? El método simple nos dice que cada cuadro grande va a valer, cada línea, vamos a suponer, aquí tenemos en la imagen que estamos viendo acá, en este complejo, ¿sí? R va a ser nuestra primera referencia. O sea, aquí hay un complejo R. Esta es nuestra primera referencia, ¿sí? Ahí tenemos los cuadritos que le siguen, ¿sí? Los cuadros que le siguen. Cada cuadro va a tener un valor de 300, 150, así como lo estamos viendo en cada cuadro, 100, 75, 60, 50 y 40. 50, ¿sí? Y así nos vamos con cada cuadro. ¿Ok? Y es lo que va a valer cada cuadro. ¿Ok? Bien. Si aquí tenemos 5 cuadritos, vamos a suponer que el otro complejo, ¿sí? Se forma, lo voy a poner así nada más como dibujo, se forma aquí, ¿sí? Este complejo se forma acá. Esto quiere decir que la frecuencia aquí va a ser de 75, ¿sí? Entonces, es la forma simple, la forma sencilla, cuando no tenemos una calculadora a la mano, ¿no? Solo es acordarnos de cómo van. En este caso, en este que tenemos acá, se fijan, aquí tenemos 30, 150, 100, 75, 60, 50. Entre 60 y 50 hay 5 cuadritos, estamos hablando de 2. Entonces hablamos que tiene 2 cuadritos menos, ¿no? No sé si me van entendiendo, lo voy a trabajar otra vez más lento. Aquí tenemos un cuadro que nos dice 300, 150, 100, 75, 60, 50. Si el intervalo R estuviera aquí sobre esta línea, pues teníamos los 50 de frecuencia cardíaca en este paciente. Pero si se fijan, tiene 2 cuadritos menos. Estamos hablando un cuadrito menos exactamente. Entonces estaríamos hablando que tiene
¿sí? No tiene los 50. Le quitamos 2, ¿ok? Entonces aquí tenemos hablando que tendría una frecuencia aproximadamente de 68, ¿ok? Esta es la forma simple de sacarlo. Otro método que podemos utilizar acá, si tienen una calculadora a la mano, que es un método más exacto todavía, ¿sí? Es el complejo de 30 cuadros por 10. El complejo de 30 cuadros por 10, ¿sí? Lo vamos a sacar en la tira de ritmo. De preferencia, las frecuencias siempre las sacamos en la tira de ritmo, ¿sí? El complejo de intervalos R, ¿sí? Intervalos R o complejos, en algunas bibliografías les va a decir que son complejos QRS o intervalos R, ¿sí? En 30 cuadros por 10. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros contamos a partir de aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta aquí tengo 30, ¿ok? Si ustedes cuentan ahí, vamos a tener en total 6 complejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es donde iniciamos. Entonces, 6 por 10, 60. Entonces, aquí vamos a tener una frecuencia cardíaca de 60 de acuerdo a esta fórmula de, ¿sí? Método de QRS en 30 cuadros por 10. De ahí tenemos el otro método, que es el de 1500, ¿sí? ¿Sí? En intervalos R cuadros, ¿ok? ¿Este qué quiere decir? ¿Cuántos cuadros tenemos? 1 entre R y R. Entonces vamos a utilizar este mismo, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto nos da 1500 entre 5? Si me permite un momento, voy a buscar mi calculadora. Ok, ahí tenemos 5, 5, 10, 15, 20, 25. Bien, entonces tenemos el método de los 1500. Entonces, el 1500, volvemos a repetir, es de R a R, de R a R. ¿Cuántos cuadritos tenemos pequeños? Entonces aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 1500 entre 25 y nos va a dar 60. Es otra forma de sacar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esto es a través de cuadros, ¿sí? A través de tiempo es otro método. ¿Cuál es el método de tiempo? De intervalo R a R, que es el método, ¿sí? De tiempo. ¿Ok? Lo vamos a hacer de R a R. Vamos a ver, contar. Tenemos punto 20, punto 20, punto 20, son punto 20. Acá tenemos, este es el cuadro, el método de 60, el intervalo RR en tiempo, ¿sí? Entonces, aquí es punto 20, punto 40, punto 60, punto 80 y un segundo. Entonces, 60 entre 1, 60.
Entonces, ese es el método por tiempo. Es una forma que también usarlo. 60 entre un segundo. Recuerden que un segundo, 5, perdón, es que 5 cuadros es igual a un segundo. Entonces, en este caso tenemos en un primer cuadrito tenemos 0.20 segundos, 0.20 con 40, otros 0.20 son 60, 0.20 son 80, más 0.20 nos da un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula nos dice que 60 entre el tiempo de R a R. Entonces, 60 entre un segundo nos da a 60. Entonces, nos da el mismo resultado de una frecuencia de 60. Otro método es el método entre 300 de cuadros grandes. ¿Sí? Este método de 300 entre cuadros grandes es contar el número de cuadros grandes entre dos complejos RR. ¿Sí? Y dividir entre 300 el número de cuadros. ¿Sí? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 300 entre 5 a 60. ¿Sí? Entonces, es otra fórmula de sacar, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Estas fórmulas, todas estas fórmulas son en frecuencias regulares, ¿sí? En ritmos, perdón, en ritmos regulares. Es donde vamos a utilizar estas fórmulas, ¿ok? Entonces, es solo cosa de practicarlas con sus electros, ¿sí? ¿Ok? Luego, practíquenlas con sus electros para ver que vayan saliendo. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto se pueden comunicar conmigo y se las vamos, ¿sí? De acuerdo al tiempo que tengamos, se las vamos explicando de una forma más lenta. De ahí tenemos, ¿sí? Los métodos en ritmos irregulares. Vamos a hacer el mismo método de los 30 cuadros, ¿sí? En este caso es un ritmo regular. Vamos a agarrar este de acá de inicio y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si se fijan, aquí ya no entra este, sino es 1, complejo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 10, 90. No dice que tiene una frecuencia de 90. O lo podemos hacer con el método de QRS en 6 segundos, que es el de 6 segundos. ¿Sí? Vamos a contar el número de complejos en 6 segundos. Recordemos, ¿sí? Que un segundo son 5 cuadros. O sea que corresponde, ¿sí? 6 segundos a 30 cuadros. Si ustedes se fijan, es lo mismo. El método de 6 segundos, ¿sí? Son 30 cuadros que tenemos que contar. Son 6 segundos. 6 por 5, 30, ¿no? Entonces, es el mismo método, prácticamente el de los 6 segundos. El otro que tenemos en este es contar el número complejo en 15 cuadros por 20. Este es lo mismo, les va a dar el mismo resultado. ¿En qué sentido? Aquí lo hicimos por 30, ¿sí? 30 y nos dio a 9. 9 por 10, 90. Aquí lo vamos a hacer en 15, que es la mitad. Pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? En 15 va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 5. Y va a ser lo mismo. Yo les recomiendo, realmente no nos va a dar, realmente
el más exacto para frecuencias irregulares es el de los 30 cuadros, ¿sí? Practiquen de los 30 cuadros en irregulares y realmente es el que les va a ayudar más para sacar una frecuencia cardíaca. Los demás les va a variar en cuanto a más 5, menos 5, ¿sí? Va a haber una variación en los ritmos irregulares. Entonces, de preferencia, utilicen el método de los 30 P regulares y para el de regulares, pues pueden utilizar cualquiera de los anteriores que comentamos. Es la forma de sacar, ¿sí? Las frecuencias cardíacas, ¿sí? Pues aquí, si se fijan, vean, si hacemos este de los 6 segundos, recuerden que cada 5 cuadros es un segundo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Son 3 cuadros, ¿no? Esos 6 segundos, pues por 10. No los 6 segundos, sino los complejos en esos 6 segundos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Van a ser por 10. Entonces nos va a dar 90 de frecuencia cardíaca, ¿no? Prácticamente es la forma de practicarlo. Recuerden que yo les comentaba en la clase anterior. Este es como nos los manejan las bibliografías. No todas las bibliografías manejan el hecho de que probablemente a ustedes les digan, ¿no? Si ustedes llegan a trabajar en alguna sala de hemodinamia o con algún cardiólogo, pues ahí ellos les pueden decir, pues, que saquen ustedes frecuencias auriculares y ventriculares, así de forma independiente. Entonces, es lo mismo, vamos a hacer lo mismo. La única diferencia es que si ustedes les piden una frecuencia auricular o quieren sacar frecuencias auriculares, o en este caso cuando veamos ritmos auriculares, ustedes quieren verificar si la frecuencia del ritmo auricular, pues van a hacer la misma fórmula exactamente, lo único que van a medir de P a P. Es la única diferencia. Van a medir de P a P para sacar frecuencias auriculares. Si ustedes quieren, por ahí nos mencionan algunas bibliografías, si ustedes quieren una frecuencia ventricular mucho más exacta, pues es sacar de la Q, ¿sí? De Q a Q, ¿sí? La frecuencia ventricular. Entonces, es la forma de sacar las frecuencias cardíacas, ¿sí? En los electrocardiogramas. La valoración de la P, ¿sí? Ya veíamos en la clase pasada, ¿sí? Una forma de verificar P. Aquí solo vamos a decir que esto también lo van a ir trabajando ustedes con sus electros. La onda P, ¿sí? Debe ser positiva en D2, como lo vemos aquí. D2. ¿Sí? Unas positivas en D2, en D3 y en ABF. Entonces, D2 positiva, D3 positiva y en ABF positiva. ¿Sí? Es una forma de verificar que la onda P está bien, ¿no? Y la tenemos que tener negativa en ABR, así como lo tenemos acá, y en B1. Aquí en B1 la tenemos también negativa. Aquí la tenemos, ¿sí? Negativa. Entonces, esta es una fórmula que también, una teoría que nos dice cuando la onda P, cómo debe ser o cómo debe estar cuando la estamos valorando. Entonces, tiene que estar positiva en D2, D3, ABF y negativa en ABR y B1. Otra forma de verificar es que la P, ¿sí? Debe estar antes del complejo QRS, ¿sí? Una P antes del complejo QRS, ¿sí? Debe medir de 0.12 a 0.20, como ya lo habíamos dicho, el intervalo PR,
¿sí? ¿Ok? Y eso es como vamos a valorar la P. Aquí vamos a ver algunas morfologías de la onda P. Las morfologías de la onda P. Bien, la morfología de la onda P, pues la onda P normal, ya lo veíamos, ¿sí? Una P normal. Así la vamos a ver. Esta es una P normal. Voy a poner la luz a ver si la logran visualizar. Una onda P normal es como la vamos a ver, ¿sí? Esto se llama onda rebollada. La onda P normal se llama onda rebollada. Es una deflexión, recuerden, positiva. Podemos tener la onda P con deflexión negativa. ¿Sí? Esta es la morfología que pudiéramos tener de la onda P. De ahí tenemos la onda P difásica. La onda P difásica, ¿sí? Es cuando lo tenemos de esta forma. Y es una P difásica. ¿Qué quiere decir? Que va a tener más de 2 milímetros, ¿sí? De este lado, y va a tener menos de 1 milímetro hacia la parte de deflexión negativa. Esto es lo que comentábamos, que cuando está, ¿sí? Con los milivolts hacia la parte superior, nos está hablando que tenemos un crecimiento en la aurícula derecha. Pues acá estamos hablando de una normalidad, un crecimiento de la aurícula derecha. Pero aquí tenemos, este es estamos hablando de P's difásicas, para que no se me pierdan. Estamos hablando de P's difásicas. Entonces, cuando la tenemos hacia arriba, ¿sí? Con más bolsa hacia arriba, estamos hablando de un crecimiento auricular derecho. Cuando tenemos una P isoeléctrica, ¿sí? ¿Qué es una P isoeléctrica? Pues que está igual. Esta es una P isoeléctrica. En este caso aquí la tenemos. No sé si la logran visualizar. Sí, está más 1, menos 1. ¿Sí? Pues aquí la tenemos, podemos decir que es una P normal, no tiene ningún problema, no tiene ningún trastorno. ¿Sí? Y cuando tenemos una P contraria, también difásica, esto se conoce como P difásica, ¿sí? Tenemos en menos, en este caso es lo contrario, tenemos en menos, acá, ¿sí? Esta es la figura que vamos a tener. Y ahí, esta es la onda P, ¿ok? Esta es la que estamos hablando de ondas P. Aquí tenemos más, ¿sí? Menos, menos, ¿qué quiere decir? Tenemos más 1 milímetro. Y aquí tenemos más 2 milímetros. ¿Ok? Entonces, aquí que estamos hablando de también una normalidad. ¿Sí? En esta normalidad estamos hablando de un crecimiento auricular izquierdo. Aquí estamos hablando de un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, estas son las difásicas. ¿Sí? Es como las podemos encontrar, es como vamos a empezar a ver en algunas patologías más adelante, ¿sí? Esa morfología en las ondas P llamadas como bifásicas. Bifásicas o difásicas, ¿sí? Esta es parte de la morfología de la onda P. De ahí tenemos otro tipo de onda P. Tenemos la onda P picuda. La onda P picuda, pues es como ya les había dicho antes, es la que agarra esto, y esta es una onda P
picuda. ¿Qué quiere decir esta onda P picuda? Que también hay un crecimiento auricular, ¿sí? Izquierdo, ¿sí? Hay una presión auricular izquierdo o un trastorno. Es un trastorno de las auriculas. Recuerden que la onda P siempre va a ser trastorno auricular, ¿sí? Entonces, aquí esta indica crecimiento de aurículas derechas, se le conoce como también como trastorno pulmonar, es una P pulmonar, cuando hay trastornos pulmonares, ¿sí? Hay una insuficiencia cardíaca congestiva, pues podemos encontrar las P pulmonares, entonces son las P picudas. No se confundan, una cosa son las P picudas y otras son las T picudas, ¿sí? Aquí estamos hablando de P, ¿sí? De P picudas, parte de la morfología de estos, ¿sí? Que son crecimientos auriculares, siempre que se presente. De ahí tenemos parte de la morfología de la P. Parte de la morfología de la P. Tenemos esta. Esta es una P, a ver si... Esta es una. Esta es otra. Estas se llaman bífidas. Estas son las bífidas, que se le conoce de esta forma. Aquí tenemos esta también. Se le conoce de esta forma. ¿Sí? Tenemos esta es un poquito más acostada. ¿Sí? Como lo vamos viendo, si ustedes se fijan, y las tenemos en forma negativa. Otra P que tenemos, que la vamos a ver en algunas patologías. ¿Sí? Y estas son diferentes morfologías que vamos a encontrar de la P. En este caso, esta la conocemos como de meseta o aplanada. Esta que está acá. La conocemos de meseta o aplanada. Aquí estamos hablando de una P anormal. Meseta o aplanada. Porque pues aquí arriba, como lo ven ustedes, si lo pueden ver, está plana. ¿Sí? Esa es una P aplanada. Ahí tenemos la otra P, que en este caso es una hepástica o de muesca. ¿Sí? La hepástica o de muesca es esta. Hepástica o muesca. Que como la vamos a ver en cualquiera de estas dos que tenemos acá. Esta es la espasticidad. Esta es la muesca. ¿Sí? Y es como vamos a ver esta P. En esta P pues estamos hablando también de un trastorno de aurículas izquierdas, ¿sí? Cuando vemos este tipo de P, es un trastorno anormal, que vamos a hablar de crecimientos o trastornos de aurículas izquierdas. Y tenemos, ¿sí? Pues el crecimiento, más bien esta está mal dibujada, ahorita la voy a dibujar, y esta se le conoce como bimodal. Como bimodal, ¿sí? Que también nos habla de un trastorno, todas nos hablan de trastornos auriculares, ¿no? Es la forma en cómo las vamos a ir encontrando, cómo las vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo las vamos a ir observando dentro de la... voy a cerrar
mi cortina para que no les dé reflejo y puedan visualizar un poquito más las imágenes. Bueno, espero que cerré un poquito la cortina para que les puedan visualizar un poquito mejor las imágenes, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces las morfologías de la onda P y es como las vamos a encontrar, sí, en nuestros electrocardiogramas, ¿vale? Entonces, solo les digo, es cosa que ustedes lo vayan revisando, vayan observando la morfología en los diferentes trastornos, de preferencia para que ustedes puedan observar las morfologías de las ondas P, busquen electrocardiogramas que tengan trastornos auriculares. Entonces, ahí es donde van ustedes a observar todas estas morfologías que vamos obteniendo dentro de los trastornos auriculares, ¿no? ¿Ok? Bien. De ahí tenemos las morfologías del QRS. ¿Cuáles son las morfologías de la QRS? En la QRS pues vamos a encontrar la QRS, bueno, normal, que podríamos decir. Pues esta es una QRS normal, ¿sí? Cuando empezamos a ver algún trastorno, le digo, van ustedes a encontrar diferentes morfologías, ¿sí? Recuerden que hablamos de las Qs menores, RS menores, minúsculas, perdón, ¿sí? Y así como mayúsculas, pero vamos a encontrar un tipo de morfología, que es este. Era, sí, ok, muy bien. Aquí, sí, vamos a encontrar este tipo de morfología, ¿sí? Este es un tipo de morfología que vamos a encontrar dentro de un electrocardiograma. Vamos a encontrar R, doble R, ¿sí? Y este es un trastorno anormal, ¿sí? Es un trastorno por la ventricular que vamos a encontrar dentro de las patologías. Otro trastorno que tenemos por ahí, tenemos este. Esta es otra morfología que nos vamos a encontrar y es donde vamos a ver una S mayúscula, una R minúscula, como lo recuerden, yo les comentaba de las R's minúsculas, una R mayúscula y una S secundaria. ¿Ok? Esa es otra morfología. Si se fijan, esto a qué va a depender. Recuerden que dijimos que las R's minúsculas es cuando son de menos de 5 milímetros y las R's mayúsculas es cuando es más de 10 milímetros. Entonces, esa es otra morfología que vamos a ir encontrando, ¿sí? Dentro de bueno, para que tengamos una referencia, pues esta es la normal, prácticamente es la normal, ¿sí? Donde vamos a encontrar la R y la S. Esta es la normal. Y estas son las que vamos a ir encontrando en algunas patologías, ¿sí? En algunas situaciones. Otra que tenemos por allá, voy borrando para que lo vayan copiando. Digo, esto es solo cosa que me gustaría que ustedes vayan identificando dentro de electros que vayan buscando. Estas morfologías las vamos a encontrar dentro de trastornos ventriculares. Otra dentro de estas que tenemos es esta, ¿sí? O más bien, perdón, aquí no. Es esta. Entonces, en esta que vamos a encontrar una Q minúscula y una R mayúscula, ¿sí? Entonces, es también parte de las que vamos a ir encontrando. Sí, otra morfología que vamos a encontrar por ahí es esta, en R mayúscula, ¿sí? Más de 10 milímetros de mercurio, o esta de forma invertida,
vamos a encontrar, ¿sí? Una R minúscula y una S mayúscula. Es como la vamos a ir visualizando de esta forma. Y así vamos a ir encontrando otras morfologías, ¿sí? En los complejos QRS. En morfologías un poquito más frecuentes, más... ver porque veo que no me visualiza mucho. Ok. Ok. Otras morfologías que vamos a ir viendo es esta. Recuerden, estamos hablando de morfologías de QRS. Estamos hablando de morfologías de QRS. ¿Sí? Entonces, de las morfologías de QRS, esta es otra que vamos a tener como de flexión negativa. Y esta es una de las morfologías que realmente es muy importante porque es totalmente patológica. Esta es una morfología totalmente patológica. Acá estamos hablando de una Q y una S como de flexión negativa. Esto nos habla de por allá un probable infarto, ¿sí? Transmural, tenemos que tener, ¿sí? Cuando veamos este tipo de morfología, pues tenemos un trastorno bastante delicado, bastante grave, ¿no? Otro trastorno, otra que nos vamos a encontrar por ahí, dentro de las, tenemos esta, pero en esta se le conoce como empastada. ¿A qué se le conoce como empastada en la rama ascendente? Que aquí, ¿sí? En el electro, en esta parte, bueno, lo voy a señalar con otro color, con un color rojo, nomás amigo. En esta parte, pues se llama empastada, ¿sí? Ese empastamiento nos va a hablar de probablemente algún bloqueo, ¿sí? Algún bloqueo de rama, ¿sí? Ya, este puede ser derecho o izquierdo, ¿sí? Lo vamos a visualizar. Normalmente estas las visualizamos entre cordiales, ¿sí? Las empastadas, ¿sí? Recuerden, les vuelvo a definir, estamos hablando de complejos QRS. Otro de las morfologías que vamos a encontrar en los complejos QRS, hay una morfología que se le conoce como melladura. ¿Qué es la melladura? La melladura es cuando tenemos el complejo QRS de esta forma, ¿sí? Y voy a bajar, ¿sí? Bueno, no lo dibujé muy bien, a ver si me sale más o menos. Más o menos así lo vamos a encontrar, ¿sí? Algo ahí similar, claro, lo vamos a encontrar dentro de la morfología de la QRS, ¿sí? Y esta, pues también lo vamos a ver en precordiales, también es un problema de bloqueos de ramas que vamos a encontrar y esto se le conoce como melladura, ¿sí? ¿Vale? O como mordida, pero más bien como melladura, ¿vale? Otra de las que vamos a encontrar, entonces esta es la melladura. Otra de las morfologías que vamos a encontrar es muy frecuente en algunas patologías. Tengo acá, a ver si me acuerdo, más o menos va así, pero a ver si me sale. No. Así la vamos a ver, ¿no? Más o menos. No soy muy bueno dibujando, pero bueno, más o menos va a tener esta forma en esta morfología, así como lo vemos, ¿sí? Y esto también nos habla, ¿sí? De un bloqueo de rama. Si se fijan, aquí tiene como un empastamiento, ¿sí? Este va a ser un complejo R minúscula, ¿sí? Y una S mayúscula, ¿sí? Pero va a tener como un empastamiento en esta parte de aquí, y es otra morfología que vamos a encontrar. Y esta es parte de las morfologías de los complejos QRS, ¿vale? Pues aquí es como lo vamos a visualizar, es como lo vamos a tener, ¿sí? Y de ahí, pues vamos a ver
las morfologías de la S y la T. ¿Sí? Las morfologías de la S y la T. ¿Sí? Recuerden que el complejo normal viene acá. Y U. Esto es lo normal. Entonces tenemos acá la S, el segmento ST, ¿sí? Y la T. Entonces, dentro de estas vamos a tener las morfologías anormales. En las morfologías anormales vamos a encontrarnos con esta que tenemos aquí. Es, tenemos una Q, perdón. Q. Ahí tenemos otra morfología de esta forma. Ok, ahí, bueno, esas son dos morfologías del segmento ST. Cuando hablamos de elevaciones del segmento ST, esto se llama como positivo. ¿Sí? Porque pues estás en la parte de arriba, o se le llama supradesnivel. Supradesnivel. ¿Sí? Supradesnivel. Así como se le conoce a estas partes, positivo o supradesnivel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con estas patologías? Esta morfología, pues tiene una forma cóncava. Esta forma cóncava pues, nos habla por allá de una normalidad. ¿Sí? Esta tiene una morfología convexa, ¿sí? Una convexidad. Y esta convexidad pues también nos habla de alguna normalidad, ¿sí? Nos habla de alguna sobrecarga, ¿sí? En el corazón del paciente, ¿no? En la conducción cardíaca. Ahí tenemos otra morfología. Ok, esta es... aquí, pero esta es infradesnivel, esta que les voy a poner es infradesnivel. Está bien acá, bien acá. ¿Sí? Esta es infradesnivel, o también llamada como cubeta digitálica. Esto que está acá, como una U, se llama cubeta digitálica. ¿Sí? Se le considera o se llama supradesnivel negativo. ¿Sí? Este también es una supradesnivel negativo. Infradesnivel, perdón. Esta no es supra. Este es infradesnivel. ¿Sí? Negativo. ¿Ok? Negativo. Así como se le conoce a esta, es una cóncava, ¿sí? Como lo vemos acá. Y así vamos viendo, estas son del segmento ST, ¿sí? Cuando tenemos con elevación hacia arriba, ¿sí? O disminución de la ST, es normalmente a veces como lo escuchamos en los manuales, hay infarto agudo al miocardio con elevación de ST, infarto algún miocardio sin elevación de ST, ¿no? Entonces, cuando veamos eso, esas son las morfologías con elevación y sin elevación de ST. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí tenemos la morfología de la T. La morfología de la T, como ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿sí? Tenemos la T. Ok, aquí tenemos la figura, la T. Aquí tenemos la T. Entonces, cuando tenemos una T anormal, es cuando tenemos la T así, hacia arriba. Más de 5 cuadritos, ya lo mencionamos en la clase anterior,
más de 100 cuadritos nos habla de una normalidad, nos habla hasta de una sobrecarga diastólica. Aquí estamos hablando de una sobrecarga, ¿sí? Diastólica. ¿Sí? Cuando tenemos una T picuda, ahora sí acá estamos hablando de una T picuda, nos habla de una T, de una sobrecarga diastólica. Esto se le conoce también como T primaria. ¿Sí? Esto se le conoce como T primaria. ¿Ok? Estamos hasta aquí. Yo creo que sí vamos entendiendo lo que son las P's. Esta T primaria, ¿sí? Esto pues nos puede indicar dentro de los trastornos una isquemia, una lesión, pues nos habla de una, ¿cómo podemos decir? De una lesión, bueno, cuando la tenemos hacia arriba como T primaria positiva, ¿sí? Nos habla de una lesión, perdón, ahí se me pasaba también a mí, subendocárdica, o sea, una lesión en el endocardio, ¿sí? Cuando esta morfología, ok, aquí la voy a dibujar, es lo contrario, ¿sí? Cuando esta es lo contrario, se vuelve negativa, esta se vuelve negativa, nos habla de una lesión subepicárdica, ¿sí? Entonces, cuando está positiva, nos habla de lesiones en el endocardio, cuando está negativa, nos habla de lesiones en el epicardio, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y cuando no tenemos onda P, ¿qué sucede cuando no tenemos onda P? ¿Dónde está mi borrador? Cuando no tenemos una onda P, ya se le considera una P, una T aplanada, ¿sí? En este caso tenemos la P, viene, hace esto, y tiene una T aplanada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Pues es que ya tiene una isquemia crónica. Así, aquí, bueno, sale un electro y vemos que el paciente pues no tiene molestias, ¿sí? No tiene malestar, vino, se sacó un electro y vimos que salió esto, y no tiene T, pues podemos hablar de que hay una problema, una isquemia ya crónica, ¿no? Y este paciente viene viviendo con una enfermedad de hace mucho tiempo. Vale, pues estas son las morfologías que vamos a encontrar. Otras morfologías, bueno, en las cuestiones ya de viendo un poquito las situaciones de diagnóstico, ¿sí? Cuando encontramos un electro, luego, esto realmente es para que visualicemos o encontremos un electro. Ya hablamos de la subendocárdica, subepicárdica, lesiones, ya vimos elevación de ST, sin elevación de ST, ¿sí? O también conocidas como lesiones en J. La Q patológica, se me pasaba. La Q patológica. La Q patológica, recuerden, si el electro normal, voy a aplicar el electro normal, tenemos esto, ¿sí? Y se va. Pero si esta, hasta esto, esta, es aquí, ¿ok? ¿Cuándo le llamamos Q patológica? La Q patológica o disminución de RR, tenemos la P y la Q hace esto, ¿sí? Esto que tenemos acá se le conoce como Q patológica, ¿sí? Es una Q bastante pronunciada de forma negativa. La disminución de, aquí podemos hablar de una
R minúscula, disminuye la R en tamaño, ¿sí? Nos pudiera estar hablando de una necrosis, ¿sí? A nivel cardiovascular, ¿vale? Entonces, la Q patológica, por eso se llama Q patológica, porque nos habla ya de una muerte del tejido, ¿sí? En el miocardio. Entonces, es una forma de anormalidad que vamos a encontrar, ¿sí? En el electrocardiograma. Un infarto de días. A veces la persona viene, dice que viene y tiene controles de electro, y en sus controles de electro va a salir como una elevación de ST. Sí, bueno, prácticamente no como una elevación de ST, va a salir como realmente como una elevación de ST, así como lo vemos acá. ¿Sí? Va a ser esto. Ahora lo voy a hacer un poquito más pequeño para que veamos. Es como lo vamos a ir observando en el electro, cómo se va observando en ese paciente. Entonces voy a ver si vamos avanzando también un poquito la diapositiva. Bueno, todo eso que estamos viendo en esos electros se los estoy explicando mejor acá, para que lo visualicen mejor y lo vayan revisando ustedes en sus electrocardiogramas, ¿ok? Entonces aquí tenemos aquí es como una ¿ok? Aquí vamos a tener sí. Aquí es como vamos a ir observando un electrocardiograma con los días, ¿sí? Puede ser casi similar, nomás que va disminuyendo, va disminuyendo el, ¿cómo se llama? La morfología. Así es como lo vamos observando. Vemos cómo se va haciendo más grande, más pequeño. Y así es como lo vamos viendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos en una tira de ritmo, esto pudiera ser una tira de ritmo, ¿sí? En la tira de ritmo, lo que vemos en la parte inferior del electrocardiograma, cuando vemos nosotros de forma inicial, ¿sí? Cómo vemos este cambio que se va haciendo más pequeño. Entonces, aquí estamos hablando que probablemente este venga siendo un infarto de 24 a 48 horas aproximadamente, y este es un infarto que tiene 5 días, ¿no? Pues aquí la persona es una forma de observar lo que se nos está infartando o se está infartando, y es como vamos observando la morfología en el paciente. ¿Ok? Pues estas son las morfologías, digo, más frecuentes que vamos a encontrar, ¿sí? En los complejos, en las ondas. Sí, es cosa que lo vayamos revisando en nuestros electrocardiogramas. Aquí si se fijan, acá esto le llamamos nosotros vía auricular, que es lo que vimos, la empastada o la melladura. Si se fijan allá en ABF, veanlo, ahí tiene una onda P mellada, ¿sí? O mordida, como lo quieran llamar, ondas P melladas o mordidas, ¿no? Y así podemos ir observando nuestras ondas, nuestros complejos, ¿sí? Vamos identificando cuándo es anormal, la morfología en cada uno de nuestras zonas, ¿no? Las zonas PR, pues ya lo habíamos visto, si mide más de 20, si mide menos de 120 se llama una preexcitación, si mide más de 200 milisegundos es un bloqueo de rama, ¿no? Eso ya cuando veamos bloqueos como tal, ¿sí? Pero pues aquí vemos las ondas P, ¿sí? Vamos, aquí tenemos un bloqueo, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, las ondas PR cómo van cambiando, ¿no? Aquí la único, le digo, la onda PR, pues recuerden cuánto medía una onda PR, pues es lo que tenemos que ir valorando, lo que mide, cuánto mide, cómo está. Recuerden que una onda PR, sí la tenemos aproximadamente en 18-20 segundos,
¿sí? 18, 20 segundos es lo que tiene que medir. Y pues el hecho de hablar de una normalidad, digo, ahorita es lo que estamos viendo, una normalidad, es que no cumpla con esos 18, 20, ¿no? Aquí es un ejemplo que tenemos. Se fijan aquí, un complejo P, que tenemos más de 20, ¿sí? 20, acá tenemos como 30 como 34, ¿no? Entonces no cumple, ¿sí? Es algo anormal, y aquí mucho más, ¿sí? Aquí lo vemos como nos señalan con azul, ¿sí? Se pueden, tenemos 30, ¿sí? Y ahí nos lo va señalando, ¿no? Entonces la normalidad del complejo PR, pues es el intervalo PR, pues es eso, si se prolonga, pues estamos hablando de bloqueos, ¿sí? Ventriculares o auriculares. Si hablamos de una anchura, aquí tenemos con los QRS que hablamos de la morfología. Vamos a hablar que en B1, B6, si se fijan aquí, en los complejos QRS, ya en B1 y B6 se pueden visualizar mucho mejor. Tenemos B1, ¿sí? Complejo QRS, si tiene una anchura mayor de 3 cuadritos, pues nos puede hablar de un bloqueo de rama, ¿no? Pues acá, bloqueo de rama, vamos a B6. Pues aquí nos habla probablemente de un bloqueo de rama, ¿no? Ahí nomás para que nos vayamos a dar cuenta. Si se fijan, el electro es de un crecimiento auricular derecho, ¿no? Pero pues aquí podemos valorar el bloqueo de rama en B1 y B6 de los complejos QRS. Se fijan en las, vamos a la tira 425 y aquí tenemos una tira, ¿no? Vamos observando cómo se encuentran las morfologías. Aquí son otros ejemplos. Vean las morfologías que ya mencionábamos en la pizarra. Así que ya vamos explicando cada una de estas, como la elevación del ST se va dando. Acá en D1. ¿Sí? Esto nos está hablando de anatómicamente, estamos valorando la parte superior del corazón. ¿Sí? ABL. ¿Sí? Estamos valorando que la cara derecha, izquierda, ahí está, del corazón. ¿Sí? Y ahí vamos viendo la morfología de cada uno de ellos. ¿Sí? La cosa, digo, es cosa que ustedes vayan observando la morfología que ya explicábamos y la vayamos observando, a ver cómo, sí, un complejo QRS con mediaduras, sí, ya nos hablan de una elevación, siempre cordiales, se fijan todas las precordiales empiezan a tener a partir de a partir de B1 ya tenemos una elevación de ST. Si vean aquí ya empieza a presentar, sí, una morfología totalmente cambiante y que va aumentando en cada precordial de ellas, pues nos habla de, sí, lo tenemos desde las precordiales, desde las bipolares hasta las unipolares, vemos esos cambios, probablemente nos está hablando de alguna situación. Sí, tenemos un ritmo sinusal como tal, sí, elevaciones de ST, probablemente de una isquemia, sí, a nivel corazón, ¿no? Pues la cosa es aquí, le digo que pues observar las anormalidades de las morfologías que ya vimos. Aquí pueden practicar con esos electros, sus frecuencias, sacar los vectores. Vale. Pues la cosa es ir revisando todo lo que se platicó en esta clase, váyanlo revisando, váyanlo checando con los electros que ya tienen. Les voy a seguir mandando más electros para que sigan trabajando en base a ellos y pues también me vayan haciendo sus anotaciones de lo que ustedes van capturando en sus electrocardiogramas, ¿sale? Pues bueno, pasen bonita tarde, jóvenes. Pues ya nos vemos este día viernes en la clase de este primer módulo.
Sí, y ya les dejaré el examen programado para que ustedes tengan 24 horas para trabajar en base a ello. Dale, pues tengan bonita tarde, pásenla bien, nos vemos.